Muchas gracias a Camilo por la invitación y al grupo de IMI. La idea es que esto sea más que una exposición, solamente que ustedes también intervengan. Entonces, en cualquier momento que quieran interrumpir, hacer una aclaración o alguna pregunta, a través del chat la pueden hacer y algún moderador me informa para poder resolver las dudas. ¿Se ve la presentación? Sí, ya se ve. Listo. Entonces, la peritonitis bacteriana espontánea, o llamada recientemente infección de líquido acítico, es una de las complicaciones de la cirrosis. Entre las otras complicaciones que se ven en un paciente cirrótico está la encefalopatía hepática, la hemorragia de vías digestivas y la citis. Y todas estas complicaciones tienen en común que empeoran el pronóstico de los pacientes. Se define como una infección primaria sin una patología intraabdominal quirúrgica, es decir, como su nombre deriva espontáneo, esta patología no tiene asociado un compromiso de una víscera hueca o de otra patología intraabdominal. Y se debe sospechar en todo paciente que presenta ascitis en el servicio de urgencias. A pesar de que hay unas ayudas clínicas, el diagnóstico sigue siendo eminentemente paraclínico, debido a que muchos pacientes, como vamos a ver adelante, pueden tener un cuadro clínico atípico o incluso asintomático. Más o menos se calcula que todos los pacientes con cirrosis pueden presentar en el escenario ambulatorio una prevalencia del 1 al 3.5%. Sin embargo, cuando un paciente se hospitaliza con presencia de ascitis concomitante, puede elevarse incluso hasta el 10%. Y de los pacientes que tienen esta enfermedad, el 50% se presentan al ingreso al servicio de urgencias y la hospitalización, pero la otra mitad de los casos aparecen durante la hospitalización, y eso tiene un pronóstico diferente y una etiología distinta. ¿Por qué es importante esta enfermedad? Debido a que, como toda complicación en cirrosis, su presencia empeora el pronóstico. Se ha descrito que la mortalidad a los 30 días de esta enfermedad, incluso con el tratamiento médico actual, es del 20 al 30%. Si bien supone una mejoría a los estándares previos, que en series de hace unos 20 o 40 años hablaban de una mortalidad del 80 al 90%, sigue siendo un porcentaje importante de fallecimiento. Y a los 12 meses, el 66% de los pacientes fallecen derivado de las complicaciones de esta enfermedad. Entonces es importante un mensaje para la casa, y es que todo paciente que tenga una peritonitis bacteriana espontánea como primer episodio debe ser llevado a trasplante hepático idealmente. Cuando un paciente presenta esta enfermedad, tiene una recurrencia de hasta 70% si no hay profilaxis antibiótica. ¿Qué factores de riesgo se han descrito? Entonces hay factores bioquímicos y clínicos. Los bioquímicos están unas proteínas en líquido acítico menor de 1.5 gramos de decilitro, y esto tiene que ver con la disminución de la capacidad opsonizante y de fagocitosis del líquido acítico en presencia de disminución de proteínas, porque esto refleja hipogamaglobulinemia y disminución de la actividad del complemento. Cuando hay bilirrubinas por encima de 3, creatinina mayor a 1.2 miligramos de decilitro, un BUN mayor a 25 miligramos de decilitro y sodio menor de 130 miliequivalentes litro. Estos marcadores bioquímicos hablan de una enfermedad hepática avanzada y disfunción celular, y se relacionan entre el deterioro hepático, se relaciona con la presentación y la aparición de esta enfermedad. Los criterios clínicos es: la citis es una condición sine qua non para la presentación de esta enfermedad, que tenga una enfermedad hepática avanzada con un Child-Pugh-C o un MELT mayor a 25, que son dos escalas pronósticas que sirven para estadificar la enfermedad y brindan cuál es el porcentaje de supervivencia a 12 meses. Que tenga un episodio previo a peritonitis bacteriana espontánea o que el paciente debute con una hemorragia varicosa. En la fisiopatología confluyen muchos mecanismos. El común denominador es la translocación bacteriana, que tiene varios mecanismos que confluyen. El primero es: el paciente con cirrosis tiene ilio y tiene disminución en la motilidad intestinal, y esto favorece que haya un sobrecrecimiento bacteriano, de la sigla en inglés SIBO. Este es un común denominador de otras enfermedades. Y fuera de eso, el paciente tiene una disfunción inmune local, es decir, en las células de Paneth y el sistema MALT hay una pérdida en la capacidad de reconocimiento de antígenos y de activadores e efectores celulares como los linfocitos T y los macrófagos, y hay una disminución en la respuesta inmune mediada por anticuerpos y por proteínas opsonizantes, que favorecen que esas bacterias sobrevivan en este medio intestinal y puedan invadir de manera espontánea. Sumado a esto,
tienen una alteración en la circulación esplánica. La cirrosis es una enfermedad de hipoperfusión generalizada. Una vez que empieza a aumentar la hipertensión portal y hay vasodilatación esplánica, los lechos de los órganos que tienen mayor dependencia, como son la piel y el intestino, que pierden su flujo debido a la preferencia por otros lechos más vitales, empiezan a presentar alteraciones en el nivel del epitelio y las uniones intercelulares se empiezan a hacer más permeables, y esto también favorece que las bacterias de la luz intestinal puedan migrar. Una vez que la cirrosis ha avanzado, hay un estado inflamatorio sistémico, y por eso la cirrosis es una enfermedad sistémica, y todos esos factores mencionados confluyen en que aparezca la translocación bacteriana en la cavidad peritoneal. Entonces, tenemos la microbiota intestinal, que está aumentada en su número de colonias por los factores descritos, y esta microbiota puede hacer migración a los nódulos linfáticos mesentéricos o a la vena porta. Se han hecho experimentos en donde inoculan colonias de Escherichia coli o de Pseudomonas aeruginosa marcadas, y a los 10 minutos se observa que la mayoría de las colonias se encuentran en el hígado. Entonces, como vemos, el hígado a través de la vena porta es el que filtra la mayoría del contenido que ingresa al intestino por la circulación portal, y esas bacterias también van a llegar a este órgano. Sin embargo, hay una disminución en las células residentes macrofágicas del hígado, y ahí, por la hipertensión portal, se generan unos shunts portosistémicos, y esto hace que estas bacterias no sean filtradas por el hígado, sino pasan a la circulación sistémica. En la circulación sistémica hay disminución de la actividad del complemento, disfunción de la actividad celular, y esto genera que haya bacterias espontáneas, y estas mismas bacterias migran a la cavidad peritoneal, colonizan, y como este líquido peritoneal es pobre en proteínas, no tiene una buena actividad de las células residentes, no hay una actividad opsonizante buena y se produce la peritonitis bacteriana espontánea. Si el paciente está en una fase temprana de la cirrosis, no está desnutrido, está compensado, el peritoneo sin ningún problema, sin ascitis, sin disminución de la actividad macrofágica, es resistente a la colonización, y esta actividad opsonizante es efectiva y no hay el cuadro clínico presentado. ¿Cuál es la etiología de la peritonitis bacteriana espontánea? Entonces, la mayoría son bacterias residentes del sistema del intestino, excepto en los casos de peritonitis nosocomial, que cambia un poco la epidemiología, pero la mayoría son bacterias gram negativas. En este estudio vemos el 55% son enterobacterias, de las más frecuentes son E. coli y Klebsiella, y otras enterobacterias van dependiendo del uso de antibióticos previos y del sitio en donde se infecta el paciente. Cambia la microbiología si es un episodio comunitario versus un episodio nosocomial. Y en los anaerobios representa un porcentaje muy bajo, del 2% en este estudio de 1.333 muestras analizadas. De los gram positivos, sí hay un porcentaje no despreciable, el 43%, de los cuales se encuentran cocos gram positivos, que se presumen que son anaerobios gram positivos residentes en el intestino, y en menor proporción especies de streptococos, y muy rara vez enterococos o bacilos gram positivos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esa enfermedad? Entonces, los pacientes pueden estar con algún síntoma de peritonitis o pueden estar completamente asintomáticos. Vemos en esta tabla, resaltamos que acá está el 30% de pacientes no tienen ningún síntoma, y por eso el diagnóstico es eminentemente paraclínico. Uno debe tener la sospecha, pero así el paciente no presente los síntomas, si tenga una citis, hay que estudiar, hay que buscarla activamente, porque se puede escapar uno de cada 3 pacientes con una peritonitis bacteriana espontánea, con toda la catástrofe que ya hemos descrito. El 69% presenta fiebre, asimismo un 60% debutan con dolor abdominal, y un 54% tienen encefalopatía hepática. Es muy frecuente que un paciente con cirrosis no se presente con una sola complicación, sino pueden estar compartiendo el cuadro clínico. Entonces, un paciente con ascitis, con encefalopatía hepática, hay que descartar que lo que precipita esta descompensación sea una peritonitis bacteriana espontánea. En un 32% presentan diarrea, y en un 21% se encuentra con hipotensión. Sin embargo, la hipotensión es la más inespecífica, porque la cirrosis es un estado de hipoperfusión generalizada, y por el aumento en el óxido nítrico y en la disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, estos pacientes son de por sí con unas presiones medias menores que la población normal.
Hacemos énfasis nuevamente en que el diagnóstico no es clínico, sino el laboratorio, y es importante este mensaje que a todo paciente con ascitis y cirrosis debe hacer una paracentesis independientemente de la clínica, porque hay un porcentaje de peritonitis que no son descubiertas con solamente el seguimiento clínico. Si la paracentesis se han hecho estudios de la paracentesis diferida versus la paracentesis temprana, y entre más oportuna y temprano se haga, aumenta la supervivencia de estos pacientes. Se han visto en estudios retrospectivos que en cada hora de retraso de la paracentesis cuando está indicada hay un aumento del 3% de la mortalidad por hora. Y si la paracentesis se hace en este estudio por debajo de las 12 horas, se encontró una mortalidad a los 30 días del 13%, comparado con 12%, a las 12 horas, una mortalidad intrahospitalaria del 27%. La clasificación de esta enfermedad se hace si el paciente se encuentra en diagnóstico, tiene clínica hasta las 48 horas de hospitalización, se considera comunitaria, y los microorganismos predominantes, como vimos en las diapositivas anteriores, son enterobacterias. El tratamiento empírico cubre el 95% de las etiologías bacterianas y se supone que esos pacientes van a tener una pronta resolución a las 48 horas de inicio del tratamiento. Cuando el paciente se encuentra el diagnóstico, presenta clínica mayor a las 48 horas, se aumenta la prevalencia de microorganismos multidrogoresistentes como Staphylococcus aureus, meticilino resistente y pseudomonas. Y estos cuadros se asocian a bacteremias por procedimientos o por manipulaciones o cirugías. La paracentesis es un procedimiento médico que consiste en estudio del líquido acítico en un paciente, ya sea con sospecha de cirrosis o en estudio de una ascitis por otra etiología para el enfoque de un paciente con hipertensión portal. Y las indicaciones para realizar este procedimiento son pacientes que debutan con ascitis nueva, pacientes que tienen sospecha de la peritonitis bacteriana espontánea o pacientes que tienen ascitis sintomática, atención, es decir, que tienen síntomas respiratorios o dolor abdominal difícil de tratar con ascitis que es muy clínicamente evidente. Los sitios de punción están aquí escritos en este estudio del New England Journal of Medicine que les describe, si lo quieren revisar, les describe cómo la técnica de la paracentesis. Lo importante es la tasa de complicaciones de este procedimiento es muy baja, pero debe evitarse a toda costa la punción inadvertida de las arterias epigástricas y por eso aquí están señalados los sitios de punción, ya sea debajo del ombligo o en los flancos. Es importante anotar que el paciente, si se va a hacer la punción debajo del ombligo, no puede tener la vejiga llena porque puede haber una punción inadvertida de la vejiga y lo que van a obtener es orina y no líquido acítico. Las complicaciones son raras en este procedimiento. Se describe que menos del 1%, y si están guiadas por ecografía, es importante aclarar que la ecografía en la paracentesis debe hacerse inmediatamente antes del procedimiento. No funciona que el paciente baje a radiología, se haga la marcación y que 12 horas o 24 horas después se haga la marcación, porque no, ese no es el protocolo y cambian los reparos anatómicos. O sea, si ustedes van a hacer el procedimiento guiado por ecografía, debe ser en la cabecera del paciente. Una vez se hace por ecografía, es casi despreciable el riesgo de punciones de víscera hueca, que las complicaciones son sangrado por punción inadvertida de la arteria epigástrica, perforación de una víscera hueca cuando hay muy poco líquido acítico, hay una distensión abdominal de las asas importante por el hilo intrínseco a la cirrosis, infección del sitio de punción, o cuando ustedes eliminan un gran volumen, se define gran volumen de paracentesis por encima de 4.5 litros, hay una pérdida de la volemia efectiva. Estos pacientes están hipoperfundidos de manera basal y logran mantener su sistema de circulación a través de activación del simpático y del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pero si se hace un drenaje de volumen importante, se pierde la circulación efectiva y hay hipoperfusión renal y se denomina un síndrome que se llama disfunción circulatoria secundaria paracentesis. Entonces, cuando ustedes van a tener un paciente con ascitis a un gran volumen y está indicada la paracentesis, tienen que el punto de corte para iniciar albúmina, que es un expansor de plasma que va por su presión oncótica a mantener este volumen efectivo y evitar, lo que queremos evitar con la albúmina es que haya lesión renal, porque esas son las complicaciones más temidas y muchos pacientes con lesión renal asociada a la paracentesis fallecen a los 15 días de la hospitalización. Entonces, cuando está por encima de 4.5 litros, debe ponerse albúmina más o menos de 6 a 8 gramos por cada litro a partir de los 4.5 litros. Entonces, hacen la multiplicación de 5 litros por 6, le da 30 gramos de albúmina más o menos que deben ponerse para evitar esta disfunción circulatoria. Todo paciente que se le va a estudiar el líquido acítico debe pedirse el gradiente albúmina, sérica y de líquido acítico para establecer si esta ascitis es por hipertensión portal o de otra etiología.
citoquímico, glucosa, LDH y gram y cultivo. Los otros exámenes, amilasa, proteínas totales, dependen del estudio y de la sospecha clínica, pero en principio todos deben tener gasa, citoquímico, gram y cultivo. Esa es la descripción de la técnica. El paciente se coloca en la camilla más o menos de 30 a 45 grados. Es importante que el paciente tolere la posición. Si está inestable, si hay alguna otra contraindicación, pues el procedimiento no se podrá realizar. Y acá están descritos, acá en el señalado, los sitios posibles de inserción, acá por debajo del ombligo o en los flancos. Eso es una técnica estéril. Se coloca idealmente un campo quirúrgico con técnica estéril. Se coloca asepsia y antisepsia, analgesia y se funciona. Lo que se hace es, una técnica que está descrita en esta figura, que es la técnica de Z, es decir, la idea es que el tracto no sea lineal, sino que haya una diferencia entre el tracto de entrada a la piel y el tracto de entrada a la cavidad peritoneal. Esto se hace haciendo con la mano no dominante, empujando la piel 1 o 2 centímetros caudal al sitio de inserción de la aguja. ¿Para qué se hace esta técnica? Es para evitar que una vez ustedes retiren la aguja, quede una unión entre la cavidad peritoneal y la atmósfera y haya un filtrado permanente del líquido peritoneal, porque puede haber una infección o puede haber una disfunción circulatoria por la pérdida no cuantificada de este líquido. ¿Qué hallazgos me hacen sospechar en el líquido acítico que yo tengo infección y atribuible a la peritonitis bacteriana espontánea? Entonces, leucocitos por encima de 1000 es casi que patognomónico, tiene un LR positivo en este estudio de JAMA de 9.1 con intervalo de confianza más bien aceptable. Polimorfonucleares por encima de 250 células por microlitro con un LR 6.4, un pH por debajo de 7.35 de un LR positivo de 9 y un gradiente de pH entre la sangre y el líquido. Si bien esto no se hace de rutina, ustedes no piden gases arteriales para el estudio de un líquido acítico, pero si el paciente los tiene y los pueden tomar y hay una diferencia mayor de 0.1 decimales, tiene un LR positivo de 11. Las definiciones de líquido acítico, ustedes pueden tener varias posibilidades. Los marcadores que a mí me interesan para clasificar ese líquido acítico, si es inflamatorio o no, son la presencia de bacterias y la presencia de polimorfonucleares. Entonces puedo tener varias combinaciones de estas características. La primera, entonces, está la variante de una peritonitis bacteriana espontánea clásica que tiene un cultivo o un gram positivo, es decir, que una vez hago la tinción encuentro alguna bacteria marcada por el gram y más de 250 polimorfonucleares que el micrófono activado. Los pacientes con cirrosis y asitis que tienen estas características se deben tratar como peritonitis bacteriana espontánea y deben recibir tratamiento empírico sin esperar a la confirmación del cultivo. Yo puedo tener más de 250 polimorfonucleares, pero el gram no me marca ningún microorganismo y esto se llama neutrocitis o asitis neutrocítica con cultivo negativo. Esto puede ser por varias cosas, porque depende de la densidad de bacterias. Muchas veces las bacterias no crecen suficientemente bien en los cultivos que se piden para el líquido. Entonces, un truco que ha aumentado el rendimiento de los cultivos es no en cultivo usual, sino en monocultivos, o que es una mala técnica para la toma. Pero estos pacientes con solo tener más de 250 polimorfonucleares se consideran equivalentes al primer grupo de pacientes y se deben tratar de la misma manera, porque estos dos grupos confieren la misma mortalidad. Cuando yo encuentro un paciente que tiene menos de 250 polimorfonucleares, pero tiene un cultivo, un gram que muestra una bacteria, también se tiene que tratar como una peritonitis bacteriana espontánea. Cuando yo tengo un paciente que tiene múltiples bacterias en el líquido acítico y tiene menos de 250 polimorfonucleares, debo sospechar que yo hice una función inadvertida de una víscera hueca del intestino, porque lo más frecuente en estos pacientes es que es un solo grupo bacteriano el que va a hacer la translocación. Todavía no es claro por qué solamente un grupo de bacterias hace la translocación, teniendo en cuenta todos los mecanismos que son comunes a las poblaciones bacterianas, pero esto es lo que ustedes deben sospechar, que es una complicación del procedimiento.
Y si el paciente tiene un cultivo positivo para múltiples especies bacterianas y está inflamado este líquido con más de 250 polimorfos nucleares, la sospecha es una peritonitis secundaria y debe buscarse una fuente intraperitoneal, es decir, una diverticulitis, una colecistitis perforada, una apendicitis. Es decir, ya no es una peritonitis primaria o bacteriana espontánea, sino secundaria. Es decir, algo hizo que vertiera su contenido, inflamó la cavidad peritoneal. Carlos, disculpa, aquí hay una pregunta. No sé Dime. qué tan sensible puede llegar a ser el Gram en el líquido acítico. Es muy mala la sensibilidad del Gram. En varias series de casos han descrito más o menos del 30 al 50%, porque nuevamente el Gram es una técnica que es dependiente en cualquier infección. El Gram es dependiente de la bacteria. Entonces, por ejemplo, si casos raros, digamos, tenemos un microorganismo que no es teñido por las lesiones de Gram, pues va a salir negativo y de la cantidad de unidades formadoras de colonias. Entonces, eso no está estudiado para cada infección, pero hay algunos modelos que dicen que si usted tiene menos de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia, es poco probable que el Gram detecte las bacterias, porque esto depende del operador. Si el operador debe tener primero de ser entrenado para ver la tinción, y segundo, si son pocas bacterias, pues no, el ojo humano no va a encontrar estas tinciones y por eso van a ser negativos. Entonces, en realidad es mala y por eso hay varias, en la diapositiva anterior están varias definiciones, porque miren que son no solo el Gram el que me marca, sino también los polimorfonucleares. ¿Alguna otra pregunta o continúo? Por ahora no. Listo. El cultivo es negativo hasta en el 60% de los pacientes y aumenta su rendimiento cuando se hace el cultivo del líquido en botellas de hemocultivo. Sin embargo, ustedes ven que una gran cantidad de pacientes vamos a quedar sin diagnóstico etiológico. Y cuando yo tengo más de 250, la sensibilidad es del 80%, pero cuando yo cojo un punto de corte más alto, de 500 polimorfonucleares, esta aumenta hasta el 90%. El conteo manual de células con citometría, perdón, el conteo manual es el estándar de oro, pero se ha reemplazado por la citometría, es automatizada, y se ha visto que hay una correlación casi que lineal entre el conteo manual y el conteo automático. El conteo automático tiene la ventaja que pues es menos dispendioso, no ocupa tanto de carga ni talento humano en laboratorio y permite realizar más pruebas en el mismo tiempo que si una bacterióloga se sienta a hacer conteo manual. Cuando hay un Gram positivo, es decir, tengo bacteriacitis, la mortalidad es similar a cuando los pacientes tienen el líquido inflamado sin bacterias y se deben tratar de la misma manera. El diagnóstico diferencial cuando tengo múltiples bacterias nuevamente es o que funcione una víscera hueca inadvertidamente durante la paracentesis, o el paciente tiene una peritonitis secundaria. Y es importante tener esto en cuenta porque del 90 al 100% de sus pacientes fallecen si no hago el manejo quirúrgico, es decir, una apendicitis perforada no se me va a resolver con solo antibiótico. Pero hay que tener en cuenta que la peritonitis bacteriana espontánea es el 20 veces más frecuente en los pacientes con cirrosis, y es el diagnóstico que debe tenerse primero en mente cuando un paciente con ascitis presenta dolor abdominal. Sin embargo, esto es una dificultad del examen físico, y es que es indistinguible la peritonitis primaria y la secundaria en un paciente con cirrosis, con solo clínica. Por eso debe estudiarse el líquido acítico en pacientes sintomáticos. Hay unos criterios por este doctor Runyon, que es un gastroenterólogo que trabaja en Estados Unidos, y él busca como más o menos con las características del líquido acítico tratar de diferenciar entre la peritonitis primaria de la secundaria. Los criterios que él menciona son unas proteínas totales más de 1 gramo por decilitro, porque no espera en el paciente con ascitis y cirrosis sin enfermedad quirúrgica que las proteínas estén por debajo de 1 gramo, no al revés. No tenga, el líquido acítico es pobre en proteínas en los pacientes con cirrosis. Que tenga un LH por encima de 250 o del límite superior de normalidad de laboratorio, y una glucosa por debajo de 50. Si yo tengo 2 o más criterios y el paciente, 2 o más criterios, tengo una sensibilidad del 75%, una especificidad del 77% para atribuir polimicrobiano y pensar en una peritonitis secundaria. Pero nuevamente ustedes ven que el rendimiento de estas pruebas en realidad no es muy bueno. Si yo los aplico de manera sistemática y ciega, sola me van a escaparse 1 de cada 4 pacientes con una patología quirúrgica. Entonces, más que el uso de criterios ayuda, pero lo importante es el seguimiento clínico y la resolución pronta del cuadro una vez identificado. El tratamiento se hace con cefalosporinas de tercera generación, que tiene un buen espectro para los microorganismos de la cavidad abdominal, excepto anaerobios, pero como vimos, los anaerobios son una proporción muy baja y entonces solamente se pensaría en cubrir si el paciente no mejora con la terapia inicial. Tiene una eficacia descrita en los estudios entre el 77 al 98%, y la tendencia mundial es hacer acortamientos de la terapia antibiótica para evitar
evitar la presión sobre las poblaciones bacterianas y la aparición de resistencia, y se ha visto que 5 días son igual a 10 días. Este espectro cubre los gram negativos y gram positivos sensibles, pero hay que tener en cuenta el uso de la terapia antibiótica. Si el paciente ha usado antibióticos previamente, el sitio de infección, ya vemos que este tratamiento está aprobado, indicado para la peritonitis de la comunidad, pero si el paciente la desarrolló intrahospitalariamente, no es mi espectro antibiótico, debe ser diferente, porque los microorganismos del hospital claramente difieren de los microorganismos que yo espero en la comunidad y de los factores de riesgo que tenga este paciente para infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente. La terapia de segunda línea, que es la que más se usa en nuestro medio, es por la disponibilidad de la cefotaxima, es con ceftriaxona de 2 gramos IV cada día por 5 días. Si el paciente tiene alergia a los betalactámicos o no está tan clínicamente comprometido, una opción es la norfloxacina, 400 miligramos intravenosa cada 12 horas. Sin embargo, tener en cuenta que las quinolonas tienen mayor riesgo de complicaciones en presentación intravenosa y se restringe su uso intrahospitalario. Entonces, por eso están relegadas a la segunda línea. Hay un estudio único que compara amoxicilina clavulanato en su presentación intravenosa, esto es en Europa, y luego se pasa a presentación oral y se ha visto que una equivalencia antibiótica similar a la ceftriaxona, pero estos pacientes con cirrosis tienen mayor deterioro del metabolismo hepático y se ha visto casos de pacientes que hacen lesión hepática inducida por amoxicilina, por eso no es de primera elección y la evidencia es muy baja. El tratamiento se puede hacer oral. Si yo tengo un paciente con terapia intravenosa y a las 48 horas ha respondido adecuadamente, una opción para tratar de evitar hospitalización prolongada es pasarlo a terapia oral, que es con ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas. Tener en cuenta que esto solamente se puede elegir en pacientes que no están complicados, es decir, yo no tengo encefalopatía hepática, el paciente no está inestable, no está choqueado, no tiene sepsis, no hay disfunción renal y el paciente tampoco tiene hemorragia gastrointestinal. Si presenta alguna de estas condiciones, inevitablemente debe recibir ceftriaxona o la cefotaxima por los 5 días de tratamiento. Este es un estudio que comparaba la presentación de episodios de peritonitis en el hospital versus peritonitis en casa o ambulatorio, y ustedes ven que hay una disminución importante de las especies de estreptococo, o sea, el estreptococo en paciente hospitalizado prácticamente es despreciable, pero aumenta mucho el riesgo de presentar estafilococos y otras especies raras como Burkholderia, Pseudomonas, Enterobacter, que van a ser resistentes a la ceftriaxona y estos pacientes deberían cambiarse el tratamiento. Es decir, si yo tengo un paciente con este antibiótico, ceftriaxona, la mayoría de pacientes, el 90%, responden a las 48 horas de tratamiento efectivo. Si a las 48 horas no hay respuesta al tratamiento, debo pensar o está complicado el paciente, es decir, tiene una peritonitis por otra causa, o el paciente tiene una bacteria que no está cubierta por el esquema y se debe modificar. Acá se ve que los pacientes con episodios nosocomiales tienen una alta tasa de resistencias a las quinolonas y por eso este grupo no debería utilizarse de manera empírica ni en la peritonitis espontánea ambulatoria ni en la nosocomial, porque hay un alto riesgo de falla terapéutica. Y se ha visto que hay una disminución en la sensibilidad tanto a las cefalosporinas de tercera generación vistas por la presentación de especies como Enterobacter y Pseudomonas y a carbapenémicos por cada vez más la aparición de gram negativos con carbapenemasas que dificultan mucho el tratamiento de estos pacientes. Otra de las medidas conjuntas al uso de antibiótico es el uso de albúmina. Se ha visto que como la albúmina tiene un efecto no solo como expansor del plasma por sus altas propiedades oncóticas, sino se ha visto propiedades antioxidantes por un dominio tiol que tiene la albúmina humana y inmunomoduladoras que logran disminuir la respuesta inflamatoria aberrante y captar endotoxinas y lipopolisacáridos que van a exacerbar esa tormenta de citoquinas, y por eso esos pacientes en estudios en animales y modelos humanos se ha visto disminución de la mortalidad en un 10% y disminuye la disfunción orgánica y la disfunción circulatoria renal, disminuyendo la incidencia del síndrome hepatorrenal, que es una complicación de una disfunción renal secundaria exclusivamente a la cirrosis, que si el paciente no se trasplanta, fallece casi que 100% en un mes
de presentar este síndrome. Entonces disminuye la incidencia de una manera importante en un 20%. Los pacientes que más se benefician de esta medida terapéutica son los que tienen una disfunción hepática avanzada, es decir, los que ya presentan enfermedad renal concomitante con una creatinina mayor a 1, los que tienen disfunción hepática avanzada con bilirrubinas mayor a 4, y estos son los que se ha visto en los estudios clínicos que tienen mejoría de la mortalidad. En los pacientes con cirrosis en estadios menos avanzados, no hay un impacto en realidad en el uso de albúmina comparado con placebo en el pronóstico de estos pacientes. El esquema, si el paciente cumple las condiciones para el tratamiento, es de 1.5 gramos por kilo de peso, 6 horas, y luego al tercer día se pasa a 1 gramo por kilo y se hacen esas dos dosis. Cuando yo le hago paracentesis de control al paciente, cuando a las 48 horas el paciente no hay mejoría clínica o hay un deterioro clínico, cuando el paciente venía con quinolonas, porque vemos que hay una mayor resistencia en los microorganismos aislados y modifica el tipo de microorganismos que van a afectar al paciente, cuando sospecho que el microorganismo es atípico, es decir, es en estado nosocomial, el paciente tiene alguna invasión, fue llevado a cirugía, etcétera, que puede modificarme la presentación normal, o cuando el documento falla terapéutica, y es que hay una caída menor al 25% o a las 48 horas persisten más de 250 polimorfonucleares en el líquido acítico. Ahí considero que hay falla terapéutica y debo modificar mi tratamiento. Finalmente, la profilaxis primaria se indica en estos grupos de pacientes. Cuando un paciente con cirrosis ingresa por hemorragia digestiva de origen varicoso, debe instaurarse profilaxis porque hasta un 40% de pacientes presentan concomitantemente peritonitis bacteriana espontánea o la desarrollan posterior al evento, o aquellos que están con encefalopatía hepática. Y esos dos grupos de pacientes deben recibir cefalosporina de tercera generación por el alto riesgo de complicaciones y porque previene la mortalidad en este grupo. Si yo tengo un paciente con disfunción hepática avanzada, un child Turcotte PUC de más de 9 puntos, una bilirrubina total de más de 3, una creatinina mayor a 1.2 y una proteína en líquido acítico menor a 1.5 gramos, porque vimos que las proteínas, una disminución de las proteínas del líquido acítico favorecen la colonización bacteriana de la cavidad peritoneal, debe recibir quinolonas y la elección es norfloxacina, 400 miligramos al día. Este es un metaanálisis que evaluó varios estudios, no son estudios recientes desafortunadamente, pero evalúa cuáles son el impacto que tiene la profilaxis primaria con quinolonas en la prevención de la peritonitis bacteriana espontánea, y se ha visto que es significativa la disminución. Acá en la gráfica ustedes interpretan más o menos, estos son los estudios, el tipo de pacientes y el peso. El peso se refiere al tamaño muestral. Entonces, por ejemplo, el estudio que más impacta es el primer estudio con un 45% de significancia estadística, y vemos que en los estudios están al lado izquierdo. Entonces la gráfica se interpreta al lado izquierdo, son los que favorecen mi intervención estudiada, y al lado derecho son los resultados negativos, es decir, que no favorecen mi intervención estudiada. Y vemos que sí disminuye la recurrencia de episodios cuando el paciente está en profilaxis con fluoroquinolonas. Asimismo, disminuye la mortalidad. Sin embargo, este efecto mayoritariamente se ve a los 6 meses y se va perdiendo a los 12 meses, y no queda muy claro si posterior a los 12 meses de profilaxis diaria hay un beneficio en la mortalidad. No hay un estudio que haya seguido pacientes más de 12 meses. Si el paciente requiere profilaxis en cualquier paciente que haya presentado un episodio de peritonitis, porque la recurrencia es del 70% y la mortalidad a un año es del 30-50%. La norfloxacina diaria disminuye la recurrencia del 68% al 20%. Hay que aclarar que este medicamento debe ser diario. Si se usa esquemas interdiarios intermitentes, el efecto se pierde. Ya se han hecho estudios de tratar de una dosis menor de quinolonas y se ha visto que hay falla terapéutica. Todo paciente con esta enfermedad debe considerarse una lista de trasplante hepático y valoración por gastroenterología, y el uso de omeprazol en este grupo de pacientes aumenta el riesgo de translocación bacteriana y solamente debería utilizarse en aquellos que tengan una indicación médica clase 1 o que sean imposibles de cambiar por otro grupo terapéutico. Los mensajes para la casa entonces de esta enfermedad es que la peritonitis espontánea es frecuente en cirrosis con ascitis, aumenta la mortalidad a corto plazo, el diagnóstico se debe hacer mediante paracentesis y el tratamiento empírico disminuye mortalidad, y lamentablemente la resistencia bacteriana dificulta el tratamiento empírico. Bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas.
Si tienen preguntas, las pueden... bueno. Carlos, no sé si ya estás viendo el chat. Sí, Ah, ya vi. dejo las- Bueno, ¿hasta cuándo se deja el trasplante? Eso es un punto muy controvertido. Em, Algunos expertos opinan que la profilaxis se debe mantener hasta que el paciente sea llevado a cirugía. Se ha visto que hay mejoría en la supervivencia, pero eso son cosas de expertos. Es decir, una vez el paciente lleva más de 12 meses y logró sobrevivir a su episodio y está en lista de espera y va a ser trasplantado, no está muy claro si debe continuar la profilaxis o no. Yo creo que eso es una decisión individual que debe depender del paciente y del grupo tratante, sopesando riesgo-beneficio, porque las quinolonas tienen complicaciones pues, que se han hablado, entre ellas la ruptura del tendón de Aquiles, la hipoglicemia, aneurisma de aorta, prolongación del QT. Entonces, yo creo que eso es una decisión consensuada. Y la encefalopatía hepática se indica lactulosa en todos los casos. O sea, un paciente que está con encefalopatía hepática descompensada debe recibir rifaximina para disminuir el riesgo de la sobrecrecimiento bacteriano y la producción de amonio, y lactulosa para mantener las 3 deposiciones diarias para evitar la reabsorción de amonio. O sea, todos los pacientes deben recibirla. En la paracentesis, ¿en qué momento se va a sacar? Eso depende de qué tan sintomático está el paciente. Es decir, entre menos líquido yo le saco, entre menos líquido yo le saque al paciente, hay menor riesgo de la presentación. Pero si es un paciente con una citis a tensión que está con, pues que estos pacientes por la presión intraabdominal que generan pueden disminuir la ventilación pulmonar efectiva, incluso por el hiato del diafragma. Este líquido acítico puede filtrarse a la cavidad pleural y formar una complicación que se llama hidrotórax hepático. Incluso si el paciente tiene una peritonitis espontánea y ocurre esto, puede haber empiema espontáneo pleural, que se trata con el antibiótico, eso ya está tratado. Pero en principio, si el paciente está sintomático, toca sacar el mayor volumen posible. Eso depende del estado clínico del paciente, pero nuevamente, si se llega a más de 4.5 litros, hay que poner albúmina. La indicación de albúmina en qué escenario específicamente, en peritonitis o el del otro esquema que mencioné, Daniel Mauricio. Buenas tardes, en ambos, por favor, gracias. R. $1.5 por 3 días y el tercer día se cambia 1. No, el esquema es para los pacientes con peritonitis bacteriana que tienen disfunción hepática avanzada, es el primer día se le pone por 6 horas 1.5 gramos por kilo de peso. Eso se deja por 6 horas, se suspende. Y al tercer día yo le pongo 1 gramo por kilo. O sea, solamente se pone 2 veces, al primer día 6 horas y al tercer día 6 horas también. R. El otro, el de la peritonitis, el de la paracentesis de gran volumen, es a partir de 4.5 litros, se calcula de 6 a 8 gramos por kilo. Por litro, perdón, por litro de líquido sacado. Entonces, si yo le saqué 5 litros, yo multiplico 6 por 5, da 30 y se le ponen 30 gramos en un bolo de albúmina. Entonces, ese calcula es en la paracentesis de gran volumen se calcula es por litro sacado. Ya no es por peso del paciente, sino es por litro. En pacientes con catéteres paliativos para drenaje, derivaciones ventriculoperitoneales y... digamos, en estos pacientes depende del tipo de infección que yo logre mirar y el valor biológico del catéter. Aquí entra el concepto del valor biológico, es decir, es un paciente que tiene un catéter de difícil, o sea, tiene difíciles accesos vasculares, un catéter de diálisis peritoneal, un catéter de alguna otra cosa que no se puede remover. Tocaría considerar hacer terapia de salvamento. Eso incluye instilar en la luz del catéter un antibiótico efectivo y dejarle el tratamiento sistémico prolongado, hasta incluso 21 días o más para lograr salvar el catéter. Sin embargo, esto depende de muchos microorganismos. Se ha visto que hay tres microorganismos que tienen una alta falla terapéutica con estas estrategias y que la recurrencia es altísima. Entonces se debe quitar el catéter. Estos microorganismos son pseudomonas,
Staphylococcus aureus y Candida albicans. Si yo encuentro estos 3 microorganismos, el catéter es casi que insalvable y hay que quitarlo. Entonces, eso depende mucho del estado clínico del paciente. Si es un catéter operativo para drenaje, tiene esta complicación, pues hay que sopesar cuál es el pronóstico vital del paciente, pues con el tratamiento de la infección versus la calidad de vida y la supervivencia. Fuera de la cirrosis, ¿en qué otros casos? Están descritos sobre todo en pacientes con síndrome nefrótico que tengan ascitis a gran volumen, porque eso es, sobre todo en niños. Se ha visto peritonitis, pero por Streptococcus pneumoniae. Pero de otros, en síndrome nefróticos, más que todo es como el otro escenario en que uno puede ver esta enfermedad. La albúmina se pone con base en el líquido que uno saque. Es decir, si yo tengo un drenaje de 3 litros, no le voy a poner albúmina al paciente. Pero si yo le saqué 6, 8 litros, sí se debe poner la albúmina de reposición que ya hemos mencionado. Y la albúmina se coloca idealmente durante la paracentesis, pero se puede colocar después, porque si el paciente no se ha drenado, pues le estoy poniendo volumen y lo que hacen es empeorar los síntomas.